Nunca pensé que terminaría cargando un secreto así toda mi vida. Y sinceramente hay noches donde todavía me pregunto en qué momento todo se salió de control. Porque esto no comenzó como una historia de amor, ni siquiera comenzó como una aventura. Todo empezó el día que conocí a la que ahora es mi esposa. Ella me invitaba mucho a su casa y yo iba normal, como cualquier muchacho enamorado. Pero desde las primeras veces que entré a esa casa, empecé a notar algo extraño. Había mucho silencio, mucha distancia, sobre todo entre sus padres. No parecían una pareja feliz, ni siquiera parecían una pareja. Vivían juntos, pero eso se sentía frío, se sentía un hogar vacío, como si el amor ahí hubiera muerto hace muchos años. Y sinceramente también empecé a fijarme mucho en su mamá. Era una mujer muy atractiva, pero no solamente físicamente. Había algo en ella, algo triste, algo que hacía sentir que llevaba muchísimo tiempo sintiéndose sola. Y aunque yo intentaba no pensar demasiado en eso, poco a poco empecé a notar ciertas cosas. Las miradas, la manera en que me hablaba, la forma en que buscaba conversación conmigo. Y sinceramente yo trataba de ignorarlo, porque era la mamá de mi novia. Pero hay situaciones que poco a poco empiezan a cruzar límites sin que uno se dé cuenta. Un día me pidió ayuda para pintar su casa y yo acepté. Pensé que era algo normal. Los primeros días todo estuvo tranquilo. Yo pintando, ella preparando comida, conversaciones normales. Pero también había momentos raros, silencios incómodos, miradas demasiado largas. Y aunque nadie decía nada, yo sentía una tensión extraña, hasta que llegó ese día que cambió todo. Ella estaba sola en casa y ocurrió un accidente. O al menos eso fue lo que pasó según ella. Me pidió ayuda desesperada y cuando entré sentí que el corazón se me iba a salir del pecho, porque la situación era demasiado incómoda, demasiado cercana y sinceramente yo no sabía qué hacer. Solo intentaba ayudar, pero en ese momento rompió algo entre nosotros, porque después de eso ya nada volvió a sentirse normal. Comenzó a buscar cualquier excusa para quedarse sola conmigo. Conversaciones más personales, más cercanía, más confianza. Y yo empecé a sentir cosas que jamás debí sentir. Porque sí, ella me atraía muchísimo. Y aunque me daba muchísima culpa admitirlo, también sentía que entre nosotros había una conexión muy fuerte, como si los dos estuviéramos llenando vacíos emocionales. Ella se veía sola, muy sola, y yo sinceramente creo que necesitaba sentirse vista otra vez, sentirse deseada, sentirse importante para alguien. Y poco a poco comenzamos a cruzar límites, primero emocionales, después otros. Y aunque yo sabía perfectamente que estaba mal, seguí, porque hay decisiones que uno toma sabiendo que van a destruir cosas, pero aún así no logra detenerse. Y sinceramente creo que lo peor fue que con el tiempo dejó de sentirse solamente como algo prohibido, porque terminé enamorándome de ella muchísimo. Y eso todavía me cuesta aceptarlo, porque mientras mi relación con mi novia avanzaba, yo también estaba viviendo otra historia escondida, una historia llena de culpa, de miedo, de silencios, porque nadie sospechaba nada, nadie. Todo ocurría a escondidas, miradas rápidas, momentos cortos, excusas. Y sinceramente había días donde me sentía la peor persona del mundo,
porque estaba traicionando a la mujer con la que me iba a casar, pero también sentía algo muy fuerte por su mamá, algo que ya no sabía cómo controlar. Con el tiempo terminé casándome y muchas veces me pregunto por qué lo hice. Tal vez por costumbre, tal vez porque sentía que ya no había forma de detener esto, tal vez porque pensé que el tiempo haría desaparecer lo que sentía, pero no pasó, porque aún estando casado con su hija, seguí viendo a mi suegra. Durante años nos buscábamos, nos entendíamos sin hablar. Y sinceramente hubo momentos donde sentía más conexión emocional con ella que con mi propia esposa. Y eso me hacía sentir todavía peor, porque mientras mi esposa confiaba completamente en nosotros seguíamos escondiendo un secreto horrible. Pero también había algo muy triste detrás de todo esto, y era que ella parecía feliz solamente cuando estaba conmigo, como si durante años hubiera vivido vacía. Y aunque sé que eso no justifica nada, creo que ambos nos aferramos a algo que jamás debió existir. Pasaron los años y vivimos así, entre silencios, entre culpas, entre encuentros escondidos, hasta que un día ella falleció. Y sinceramente creo que nunca había sentido un dolor así, porque ese día no solamente murió mi suegra, murió la mujer de la que yo estaba enamorado. Y nadie entendía realmente por qué yo estaba tan destruido después de su muerte. Nadie sabía lo que habíamos vivido. Nadie sabía todo lo que escondíamos. Pero yo sí. Y por dentro sentía que me estaba rompiendo completamente. Aún recuerdo el funeral. Recuerdo verla ahí y sentir que había perdido algo que jamás iba a poder contar. Lloré muchísimo, más de lo que debía, más de lo que cualquiera hubiera entendido. Y tuve que fingir que mi dolor era solamente el de un yerno triste, cuando en realidad estaba enterrando al amor más prohibido de mi vida. Y hasta el día de hoy mi esposa no sabe nada, absolutamente nada. Y sinceramente no sé si algún día debería saberlo, porque hay secretos que destruyen demasiadas vidas, pero también hay noches donde me siento ahogado por la culpa, porque aunque sé que estuvo mal, también sé que lo que sentía era real. Y eso es lo más difícil de explicar, porque una cosa es vivir una aventura y otra muy diferente es enamorarte de alguien que jamás debiste amar. A veces todavía recuerdo su voz, sus miradas, las conversaciones, la forma en que me hacía sentir y me pregunto, ¿cómo terminé viviendo algo tan equivocado, pero tan intenso al mismo tiempo? Porque sinceramente jamás pensé que el amor pudiera llegar de la peor manera posible. Y aunque han pasado años, todavía hay una parte de mí que la extraña muchísimo. Y eso también me hace sentir culpable, porque cada vez que miro a mi esposa, recuerdo el secreto que llevo dentro, un secreto que jamás podré contarle. Y sinceramente no sé si algún día voy a dejar de cargar con esto, porque hay historias que aunque terminen, nunca abandonan completamente a una persona. Ustedes díganme algo. ¿Creen que una persona puede pasar toda su vida escondiendo un amor prohibido sin terminar destruyéndose por dentro? Estaré leyendo sus comentarios. Esta historia, en este caso, es de un seguidor. Si tú también quieres que cuente tu historia, puedes enviármela al correo electrónico que tengo acá en mi perfil. Te agradezco que me dejes saber que me estás escribiendo desde YouTube, ya que yo manejo otras plataformas y con gusto hago tu video. Bendiciones.